Y vamos a escuchar algunas declaraciones que dio a medios chiclayanos en marzo del 23, cuando finalmente es convocado a Roma para cumplir nuevas funciones que, bueno, han derivado en lo que ahora sabemos. ¿Tenemos las declaraciones, por favor? Y vamos a buscar trabajar unidos y orar con pues, mucha fe, pidiendo a Dios que nos conceda, que nos abre el camino que de verdad nos ayudará a llegar a la reconciliación y la paz. Eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Luego hay muchas otras cosas. La comida, que es siempre muy agradable, ceviche, el cabrito, seco, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Y Monseñor, ¿después de cuántos años usted va a dejar el Perú, bueno, específicamente Chiclayo? Bueno, yo vine al Perú la primera vez en 1985, pues acompañando, viviendo pues la alegría, el orgullo de sentirme pues muy identificado con el pueblo peruano. Estoy en Chiclayo desde hace más de 8 años. Y esta vez sí, también me va a costar salir de aquí, dejar a tantas cosas, comunidades, personas, y siempre estaré cercano, buscaré, siempre todos somos hermanas y hermanos. El pueblo peruano siempre ha representado un amor grande por la paz, la libertad, por el bien de todos. Y lamentablemente ha habido muchos mensajes de odio y de discriminación que han hecho mucho daño. Y yo creo que tenemos que volver, en primer lugar, a respetarnos unos a otros. Es cierto que hay reclamos que son legítimos, que son válidos. Y creo que las autoridades, y aquí me refiero a las autoridades políticas, también tienen que aprender a escuchar mejor, a ver cómo responder mejor, a tratar de promover, digamos, el bien, promover la justicia, una justicia igual para todos, y a través de digamos, un auténtico compromiso de trabajar unidos podemos solucionar muchos problemas. Pero es importante que dejemos de lado el odio, la violencia, y que nos pongamos a trabajar unidos. Muy bien, sí. Como se desprende de lo que lo escuchamos declarar aquí, no es que el ahora Papa León XIV, el sacerdote Robert Prevost, vivió 38 años de corrido en el Perú. Él fue y regresó a su ciudad natal, a Chicago, en más de una oportunidad y asumió responsabilidades ahí también. Pero, digamos, en ese arco de tiempo pasó muchos años en varios momentos en el Perú. Entiendo que él adquiere la nacionalidad peruana, entre otras razones, porque de otra forma no podría haber sido obispo. El concordato, que es el acuerdo entre el Vaticano y el Estado Vaticano y el Estado del Perú, lo establece de esa manera. Para ser obispo en el Perú hay que ser peruano. Y entonces así es como él llegó a adquirir nuestra nacionalidad. Y vemos que este Papa, ya desde antes, podemos, claro, aquí estamos conjeturando, pero a partir de experiencias que hemos visto en el Perú, es un Papa social, pastoral, que se encuentra con la gente, que ha estado cercana con ella, que bueno, que no tiene empacho en decir, sí, me gusta la comida, muestra su lado humano, y en todo, por lo menos lo que hemos visto en el Perú, porque ya hacía tiempo que lo seguíamos, en todo caso, tenía esta dimensión pastoral, decimos, ¿no? De tener experiencia de campo, digamos, ¿no? Que es una cosa importante para un papa, igual que Francisco. Tenía mucha calle, como se puede decir, ¿no? Ahora, por supuesto, la circunstancia de que sea un papa con ciudadanía y nacionalidad peruana ya es una gran novedad. Sí. Pero el hecho de que sea norteamericano, estadounidense, también es muy importante. Es el primer papa nacido en Estados Unidos. Sí. Y, digamos, Estados Unidos, por supuesto, hay una presencia católica importantísima, sobre todo de los descendientes de irlandeses, de españoles, italianos, todos los hispanos. Pero no es lo... Así como Kennedy fue el primer y único presidente hasta ahora católico,
este es el primer papa norteamericano, sí. ¿no? En consecuencia católico, por sí, supuesto. lo hará valer probablemente Trump, aunque como sabemos ya, porque ya habíamos escuchado mucho antes de que fuese ahora elegido papa, ya habíamos escuchado que tomaba sus distancias con respecto de, por ejemplo, recuerdo haberlo escuchado sobre política migratoria de Trump hace tiempo. Sí. Entonces ya había tomado posición respecto de... Y llama la atención, hemos visto que salió a hablar en castellano, en italiano y en castellano, pero no habla en inglés, siendo así que su lengua materna es claro. el inglés. No, sí se deja sentir. Cuando habla castellano habla muy bien. Habla muy bien. Y habla como un peruano, pero tiene el acento, un dejito que es natural, es su lengua materna. En comunidad he vivido con 2 jesuitas norteamericanos, uno que ya regresó a Estados Unidos me decía, cuando se lo llevaron en el 2023 a Roma, decía... Me acuerdo que desayunaba con él y me dice, estoy muy molesto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque se han llevado a uno de los mejores obispos que teníamos. Y yo no sabía, le digo, ¿quién? Monseñor Prevost. Bueno. Y efectivamente, bueno, un poco dramático en ese momento como se fue. Y lo segundo que quería contar es que el otro jesuita norteamericano contaba que en Estados Unidos quizás no es tan conocido Prevost como en el Perú, porque su vida, su ejercicio pastoral lo ha tenido mucho más desarrollado en el Perú. Bien, decía usted que de todas maneras había una continuidad respecto de lo que había sido el papado de Francisco. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué cosa cabe pensar, presagiar sobre lo que va a ser la política, porque finalmente es una política que él impulsa desde el Vaticano, en relación con, por ejemplo, la participación de las mujeres en las distintas responsabilidades dentro de la jerarquía eclesiástica? Iglesia se supone que somos todos, o sea que dentro del aparato de la iglesia, quiero decir, con la comunidad LGTB, la actitud hacia los divorciados, que ya parece una cosa, digamos, que se tenga que mencionar, ¿no? Parece de otro siglo, pero sobre todo con el celibato, por ejemplo. ¿Qué cosa cabe pensar que puedas representar este nuevo papado? Por supuesto, que interpretamos a partir de lo que hemos visto. Por lo pronto, no es necesariamente el que va a proponer de inmediato cambios. Yo creo que va a ser, en ese sentido, un papa. Cuando hablaba yo de cierta continuidad, yo lo veo sobre todo en el aspecto social, en la experiencia pastoral previa y en la dimensión social. Hemos visto su preocupación por el cuidado de víctimas de la misma iglesia con respecto de abusos, eso probablemente lo va a mantener. Con respecto de las mujeres, ya en algún momento dijo, igual que el Papa Francisco, no se trata de clericalizar a las mujeres, sino se trata de ordenarlas, hay que pensar cuál es su rol en la iglesia. Pero ordenarlas está fuera del... Yo entender que no estaba como dentro de sus prioridades. Ahora, no sé si es un problema suyo o es un problema de una iglesia que es mucho más difícil de movilizar. No es una iglesia que se amarra también sigue sus tradiciones, entonces a veces le cuesta innovar. Y innovar, digamos, de manera unilateral puede crear pues, un terremoto en la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a estos temas se ha mostrado más bien muy cauto, muy prudente. Con lo cual, no necesariamente esperaremos grandes transformaciones, necesariamente, pero lo que yo creo que sí puede hacer es lo que hacía el Papa Francisco, invitar a pensar. Sí. Invitar a pensar, escuchar a la gente, escuchar a la iglesia de pie, porque lo que sí dijo en sus brevísimas palabras, además de saludar después a la gente, fue que quiere una iglesia sinodal. Esa era mi siguiente y última pregunta, lamentablemente. ¿Qué es una iglesia sinodal? La iglesia sinodal es una iglesia, viene del griego el término, y que significa, hacer camino juntos en el fondo, ¿no? Y el Papa Francisco motivó mucho esta iglesia sinodal, que hay que decir algo que a veces se malentiende. No es totalmente una ocurrencia del Papa Francisco. Es decir, lo que el Papa Francisco ha hecho es, a través de un trabajo de investigación teológica, la investigación, ha redescubierto que la iglesia fue siempre sinodal. Es decir, es verdad que es jerárquica, eso no va a cambiar, pero escucha. Y la jerarquía solo puede tomar decisiones y decidir qué hacer o en qué dirección hacerlo siempre que escuche. Y escuchar significa descender, bajar del llano y consultar a los laicos, a las laicas, a las mujeres, a los varones, a las comunidades que pueden sentirse eventualmente excluidas, como la comunidad LGBTIQ+. Es decir, escuchar.
escuchar no es un problema, escuchar no es un pecado, escuchar no es un delito, pero hay que escuchar, que es lo que hacía, yo creo, Jesús en Nazaret. Jesús lo que hacía era escuchar y a partir de allí tratar de tender puentes entre la gente y Dios. Y eso creo que se ve muy fresco, por lo pronto, en lo que he visto en estas palabras del Papa León XIV. Ojalá no me equivoque. Muy bien, pues muchas gracias al sacerdote jesuita y rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Rafael Fernández, por habernos acompañado aquí en Portada. Muchas gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.